damos la bienvenida a nuestra reunión en línea. En Iglesia Restauración somos una iglesia diferente. Una iglesia para todos. Por Él estamos aquí. Ahora te invitamos a que juntos disfrutemos de este hermoso tiempo en su presencia. Iglesia Restauración, más que una iglesia, somos una familia. Hola familia Restauración, ¿cómo están? ¿Qué les parece si en ese tiempo adoramos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas? Ahí donde estás con tu familia, anímales para alabar al Señor, que hoy es el día que Él hizo para que le podamos adorar con todo nuestro corazón. Amén. ¡Comenzamos! Levantamos nuestras manos para ti, Jesús. ¡Aleluya! Está esperando este momento. Hay un anhelo ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria. Lo muerto enseña a la nube de testigos de Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos de Dios que hace milagros. Y declarar: Dios está vivo. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. El universo, Jesús está esperando este momento. Hay un anhelo de ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, mira lo muerto y enseñar a la nube de testigos de Dios que hace milagros. Queremos ver tu gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos de Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Alzo en su presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en su presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en su presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en su presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. En su presencia no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en su presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Voy a gritar y
Jesús. Exaltamos el nombre del Señor. Levantamos palmas delante de Él. Él es nuestro Rey, amén. Vamos con tus palmas ahí donde tú estás. Levanta fuertemente tu voz para el Señor. En tu presencia lanzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos tu iglesia. Clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria.
medio de la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Amén. Con todo lo que hay en mí, levanto un aleluya. Verá la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, porque es control de mí. Voy a cantar en medio de la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Amén. Cantamos más fuerte, Cantao más fuerte, cantamos más fuerte, cantao más fuerte, cantamos más fuerte, cantao más fuerte, cantamos más fuerte. y con el enemigo frente a mí, Cantamos más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. cantamos más fuerte, Mi arma es una canción, cantamos más fuerte, el cielo peleará por mí. cantamos más fuerte, Y con el enemigo frente a mí,
Llegó el momento de escuchar su palabra. No te distraigas. Creemos que Dios tiene un mensaje que bendecirá tu vida. Hermanos, muy buenas noches. Es para mí un gozo el poder ser parte de lo que el Señor quiere hacer en el corazón de ustedes. Es una bendición que el Señor me da utilizando la vida de mi pastor, el apóstol Roy, que me hizo esta honorable invitación de compartir una palabra que el Señor tiene para ustedes del libro de los Hechos. Reciban un saludo de mi familia, mi esposa Rosy, mi hijo Dani, un saludo también de la iglesia, que aunque no estamos reuniéndonos, pero virtualmente nos unimos, estamos unidos. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Restauración de Mérida, aquí en Yucatán. Que el Señor les guarde y que el Señor use mi vida para que sea de bendición para ustedes. Quiero orar, así que le invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos gracias por este mensaje, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Que sea rema, Señor, al corazón de tu iglesia. Que la bendición tuya a través de esta palabra ilumine el alma, el espíritu, la mente, el corazón y los huesos y las coyunturas de tu iglesia. Señor, anhelamos ser solamente esa vasija frágil, esa vasija limpia de barro, pero que todo el poder, Señor, sea tuyo y que se transmita, Padre, al corazón de cada uno de tus hijos en la iglesia, en Campeche y en todo lugar, Señor, donde este mensaje pueda llegar. Que tú seas exaltado y glorificado, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y la verdad poderosa de tu palabra y el poder glorioso del Espíritu Santo. En ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús es el Señor. Amén. Amada iglesia, pues queremos hablarles acerca de el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 19. Y quise titularle este tema, a lo mejor un poco largo el título, pero quise ponerle: cuando lo imposible se hace posible, pero nos falta fe para creerlo. Muchas veces nosotros hacemos oraciones a nuestro Señor, esas oraciones gloriosas, poderosas, pero resulta que luego nos falta fe para creer que Dios va a responder esas oraciones que nosotros estamos haciendo. Y esta no fue la excepción en el caso de la iglesia que oraba en el libro de los Hechos. En ese capítulo 12, pero versículo 1, vemos la persecución y el maltrato de la iglesia de parte de Herodes, que por cierto Herodes en hebreo significa el dragón del fuego. Fíjese bien, Herodes en hebreo significa el dragón del fuego, el dragón del fuego. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea que no estaba jugando. El rey Herodes en serio estaba persiguiendo la iglesia, como hoy en día Satanás persigue a la iglesia. Satanás, el dragón, la serpiente antigua, está persiguiendo a la iglesia, está queriendo quitarlos del propósito de Dios, los está atemorizando, los está espantando, los está entreteniendo para que la iglesia no cumpla el propósito por el cual el Señor la plantó. Pero vemos que no queda tranquilo con matar a Jacobo y maltratar a la iglesia, sino que a Pedro, que era el que había compartido por primera vez a los gentiles, ahora Pedro estaba encarcelado por él mismo. El versículo 3 nos dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El Señor protegió a Pedro porque llegó el tiempo muy especial para el pueblo judío, y se dice que Herodes también creía, entre comillas, a esta ley, a esta religión judía, y que él quería agradar al pueblo judío. Por lo tanto, él tomó preso a Pedro y lo encarceló porque estaban los días de los panes sin levadura, los días de la Pascua. Y vemos a Pedro que está encarcelado ahora en el versículo 4, y habiéndole tomado preso,
le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Definitivamente el apóstol Pedro estaba viviendo una cosa terrible, tremenda. Estaba encarcelado, pero no era cualquier reo, no era cualquier preso. Estaba custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno, que nos habla de un encarcelamiento total. Y no bastando con esto, le pusieron 2 cadenas y 2 guardias custodiándole. Hoy el enemigo, hoy el diablo tiene encarcelado a muchos hombres y mujeres en todo el mundo. Con esta pandemia que está afectando la humanidad, con este miedo, con este terror, hasta la iglesia, inclusive algunos me han comentado y están temblando, tienen miedo de qué sigue, de la incertidumbre, de qué va a pasar, qué es lo que sigue después de esto. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la promesa del Señor. Pienso que Pedro, estando en la cárcel, estando en esta condición, siendo un preso no cualquiera, sino que había un especial cuidado, porque había nacido del corazón de Herodes, el dragón del fuego, matarlo definitivamente, exterminar la palabra que el apóstol Pedro estaba publicando, estaba enseñando. Yo sé que hoy en día este demonio está queriendo destruir, frenar a la iglesia, está queriendo taparle la boca a la iglesia para que no predique, para que no anuncie el santo evangelio de nuestro Dios. Pero eso no será así. El apóstol Pedro se acordaba de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. También otras palabras que el Señor le decía al apóstol Pedro: Pedro, yo sé que Satanás ha pedido vuestras almas para zarandearlas como a trigo, pero yo he rogado por ustedes, y tú, una vez vuelto, conforta y fortalece a tus hermanos. También el apóstol Pedro pensaba que las palabras del Señor se estaban cumpliendo, que por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo sería perseguida la iglesia. Hermanos, hoy en día está sucediendo lo mismo. A lo mejor literalmente no se está levantando un ejército humano para perseguirnos, pero hay un ejército espiritual que está persiguiendo a la iglesia y que quiere impedir que la iglesia hable del glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que recordar las palabras del Señor, así como el apóstol Pedro, recordar las palabras del Señor y creer que toda palabra que el Señor ha declarado se va a cumplir, va a ser una verdad. Tenemos que pedirle al Señor que active nuestra fe, la fe que Jesucristo puso en nuestros corazones, esa fe capaz de trasladar montes o montañas y plantarlos en el corazón del mar, esa fe que levanta muertos, esa fe que sana, esa fe, mis queridos hermanos, que va mucho más allá de un mirar y querer creer con algo que estamos mirando, sino mirar lo imposible, mirar como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que parecía imposible que Pedro saliera libre de la cárcel donde él estaba. Parecía imposible que esto pudiera suceder, pero sin embargo la iglesia juega un papel importante hoy en día como respaldo espiritual poderoso a través de la oración, para abrir las ventanas de los cielos para que Dios derrame bendición sobre su iglesia hasta que sobreabunde, para que Dios pueda romper esas cadenas que están atando a la iglesia, que están atando a los siervos que predican la palabra, para romper toda cárcel, toda reja con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros, mis queridos amados hermanos, es perseverar la oración, pero creer que Dios va a responder la oración.
la liberación del apóstol Pedro fue milagrosa por el poder de la oración de los hermanos de la iglesia que perseveraba en oración. Yo sé que nuestro apóstol hoy está teniendo casi todos los días oración pública, oración, a través del internet, pero abierto para todos, orando. Él es un hombre de fe. Nosotros tenemos que unirnos a esa fe y predicar y orar y no parar, porque yo sé que Dios está esperando la reacción de nosotros, la iglesia, para que Él pueda actuar. Y no es que Dios no pueda actuar sin nosotros, pero ese es el pensamiento en el corazón de Dios, que nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra, somos la expresión de Dios de poder y autoridad aquí en la tierra. Dice el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó y le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron en las manos. Cuando la iglesia se levante para orar, para creer que Dios va a responder, las cadenas se van a romper, las cadenas van a caer, mis queridos hermanos, y todo enfermo va a salir sano, va a salir libre, todo preso de cualquier atadura va a salir libre, porque somos nosotros la iglesia a quien Dios ha dado poder y autoridad. Y le dice el ángel a Pedro, cíñete y ata las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El Señor nos está diciendo, ciñe tu lomo. No es fácil orar. No es fácil, mis queridos hermanos, levantarse del miedo, del temor, de la angustia. No es fácil levantarse de la necesidad. Es tiempo de ceñirnos, es tiempo de esforzarnos. Pero también el ángel le dijo a Pedro, átate las sandalias. Es decir, predica el evangelio. No pares de predicar el evangelio. Comienza ya, porque la palabra del Señor, el evangelio, es la buena noticia que el mundo necesita escuchar de parte de la iglesia, de parte del Señor a través de la iglesia. El mundo necesita ser empoderado con la verdad de la palabra, con el poder del Espíritu Santo al predicar nosotros el evangelio. Y lo hizo así, dice la palabra, que Pedro lo hizo así como le instruyó el ángel. Y le dijo además el ángel, envuélvete en tu manto, cúbrete del Señor, cúbrete de su fortaleza, cúbrete y camina. El Señor Jesucristo dijo, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que seguir al Señor, hermanos. Pero había una incredulidad todavía en Pedro, aunque estaba viendo la respuesta de la oración de la iglesia. Quizá él también estaba orando, quizá él había dicho, híjole, es una realidad que mataron a Jacobo, es una realidad que la iglesia está siendo perseguida, es una realidad que la iglesia está siendo maltratada, que está siendo espantada, atemorizada. Es una realidad que la iglesia se está enfermando. Es una realidad que la iglesia está pasando por una situación adversa. Pero el apóstol Pedro, yo creo que oraba y decía, solo tú, Señor, eres el único que nos puede librar. Eres tú el único que puede romper estas cadenas, hacerme salir milagrosamente y poderosamente de esta guardia que no me permite salir. Hay rejas, hay guardia, primera, segunda, y hay una puerta poderosa de hierro que me impide salir humanamente hablando. Pero yo sé que esas cosas imposibles en tu nombre todas se vuelven posibles. Así que el apóstol Pedro estaba orando y dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Hermanos, muchas veces cuando vemos que empieza a desatarse la verdad del Señor en respuesta de la oración que nosotros, la iglesia, estamos realizando con fe, empieza a venir dudas. Hay personas que no creen que Dios pueda estar sanando de COVID a los enfermos que han sido contaminados, pero yo lo creo. Yo creo que eso está pasando porque aquí en la iglesia Dios está respondiendo, y yo sé que también ahí con ustedes Dios está respondiendo, y en el mundo entero a todo aquel que le crea al Señor le es posible todas las cosas. El apóstol Pedro dice, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía solo una visión. Versículo 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad,
la cual se les abrió por sí misma. Hermano, se nos va a abrir las puertas y vamos a salir y vamos a celebrar. Eso tenemos que creerlo. Esa es mi oración de todos los días, ese es mi clamor, ese es mi anhelo, que vamos a salir de esta y saldremos de muchas cosas más, porque en Cristo todo lo podemos, porque Él es nuestra fuerza. Oh, se abrieron las puertas imposibles de abrirse. La primera y segunda guardia no se dio cuenta de que el Señor estaba sacando a su siervo con mano poderosa, con un milagro maravilloso. Se les abrió por sí misma las puertas y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahora es tiempo de que Pedro pueda activar su fe. Es tiempo de que Pedro pueda dar los pasos seguros, pueda materializar ese milagro. En el versículo 11, Pedro entiende, Pedro comprende que es una realidad, que es verdad lo que él estaba viviendo, el milagro de Dios que se estaba operando en él. Entonces Pedro, dice el versículo 11, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. No se les olvide que Herodes quiere decir el dragón del fuego, es una palabra hebrea, el dragón del fuego. No se les olvide que Satanás es el dragón, la serpiente antigua, el enemigo, el adversario, el asesino. No se les olvide que él mueve a sus súbditos, que él mueve a sus comandantes y a gente de influencia para atacar a la iglesia, para perseguir a la iglesia. Pero nosotros tenemos el poder del Señor, la cobertura del Señor. Él dijo que aquel que está en sus manos nadie puede arrebatarlos de ellas. Así que el apóstol Pedro dice que él fue librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. No solamente de Herodes, sino de todo lo que los enemigos están esperando de ti como iglesia, como hijo de Dios. Acuérdense que el Señor dijo que por causa de su nombre seríamos perseguidos. Por amor de su nombre seríamos enfrentados, seríamos desafiados en nuestra fe. Pero aquí vemos la victoria, el milagro poderoso de la oración. Los entendidos se gozarán y los demás no. Los que entienden el mensaje, los que han recibido la revelación, hermanos. Oh, acuérdense que el Señor Jesucristo oró y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas sobrenaturales, los secretos, los misterios de Dios. Dice: y la revelaste a tus hijos, a tus pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire, aquí había una joven que estaba reunida en la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Versículo 12, quiero leerles. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Allí estaba una muchacha llamada Rode. Dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que dicho sea de paso, este nombre significa rosa o rosal. Así que esta muchacha estaba allí también participando de la oración. Algunos eruditos dicen que probablemente sea una sierva de María, la madre de Juan Marcos. Bueno, la cosa es que esta mujer estaba ahí, esta joven estaba ahí, y cuando ella, dice el versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Oh, hermanos, ya les dije que cuando el milagro sucede, que cuando el poder de Dios se manifiesta, que cuando el Señor responde a nuestras oraciones, a nuestro clamor, a nuestra intercesión, los entendidos se van a gozar, los entendidos van a celebrar, van a disfrutar de ese milagro. Los que no, simplemente dirán: está bien, sanó, está bien.
le salió del problema, está bien. Pero los entendidos se van a gozar. Esta muchacha era una de las entendidas que cuando oyó la voz de Pedro dijo, es Pedro, y de gozo corrió a dar la buena noticia, a decirles a los que estaban orando, ya no oren más porque el milagro ya sucedió, ya no oren más porque el Señor con su mano poderosa sacó al apóstol Pedro y está aquí en la puerta. Pero mire la incredulidad, hermanos. Aquí está el asunto. Este es lo que propició el tema de la enseñanza, que cuando lo imposible se vuelve posible por el milagro de Dios, pero que nos falta fe para creer que esto va a suceder. Y la gente que estaba allí orando, cuando esta muchacha le dijo, allí está Pedro, no dejen de orar, ya dejen de orar, él está allí, está en la puerta, el milagro se ha hecho, vamos a orar por otra cosa, por otros motivos, porque ese motivo ya es una realidad. Dios respondió. Ellos le dijeron, versículo 15, ellos le dijeron, estás loca. Hermanos, muchas veces para la gente, aún gente de la iglesia, aún personas que tienen un liderazgo, les va a parecer estas cosas imposibles y les va a parecer locura. Hermanos, necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para escuchar lo que Él quiere hacer cada día con nosotros, la iglesia. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. La gente le va a buscar lógica a todas aquellas cosas que no pueden entender. La gente que no tiene al Espíritu, la gente que solamente es religiosa, la gente que solamente ve para creer, como dijo Tomás. Hermanos, siempre le va a buscar lógica. De hecho, el mundo entero está buscándole lógica a todo el poder milagroso de nuestro Señor. Hermanos, dice aquí que ellos dijeron, estás loca, seguramente es su ángel. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Aún viendo, no creían. Aún viendo mucha gente, viendo el milagro, viendo que se levanta el enfermo, viendo que sucede el milagro, viendo que los problemas se solucionan, viendo que el alcohólico se convierte al Señor, viendo que el drogadicto se convierte a Jesucristo, viendo que la familia, los matrimonios son arreglados por el Señor, son fortalecidos y vuelve a haber la unidad. Hermanos, aún hay gente que no cree. Estos hermanos que estaban orando se quedaron atónitos, como diciendo, qué barbaridad. Y aquí quiero contarles un testimonio. Dicen que había un cristiano y una persona inconversa y discutieron por algo. Entonces el cristiano dijo, voy a orar a mi Dios para que tus árboles se mueran, que están afectando mi territorio. Y al paso del tiempo, al poco tiempo, el árbol los sembrados de este hombre incrédulo, o este hombre impío más bien, se secó. Entonces él fue a poner una demanda y llamaron al cristiano, y ante el juez le dijeron, ¿cuál es el problema? Y el no cristiano dijo, lo que pasa es que peleamos con él, discutimos, y él dijo que iba a orar a su Dios para que mi terreno se quedara muerto, las plantas que están en él. Y entonces el cristiano dijo, es que yo oré, pero yo no sabía si eso iba a pasar, yo qué voy a saber, no tengo la culpa. Hermanos, esto parece chusco, esto parece de risa, pero muchas veces así actuamos, oramos, pero no creemos que Dios puede responder y que va a responder nuestras oraciones. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que aumente la fe de Jesucristo en nuestros corazones, que nos haga crecer en esa fe todos los días, porque es fácil predicar el evangelio, pero es fácil orar, pero no es fácil creer que Dios lo va a hacer, que Dios va a cumplir los mandamientos que Él ha dicho, que Él ha declarado en la palabra. Pero Pedro les confirma, pero él dice, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó. Es decir, si no tienes una palabra de aliento, una buena respuesta, mejor calla, mejor no digas nada. Si no tienes cómo levantar el ánimo, levantar el corazón del abatido, mejor calla, no digas nada. Pedro hizo señas con la mano que callasen, y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hermano, cuando hay una confirmación del poder de Dios,
cuando hay una confirmación de que el Señor ha actuado, no se puede quedar escondido. El Señor dice que no se prende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino que se pone en un lugar especial dentro de la casa. La iglesia es la casa del Señor, para alumbrar a todos, para que todos puedan ver, el milagro, puedan palpar la oración, puedan ver la respuesta de la oración. Necesitamos contar los milagros, y aquí quiero abrir un énfasis también. Hace poco nos hablaron, hace 2 o 3 días por ahí nos hablaron, muy angustiadas las personas, que había una persona que había sido contagiada con este virus tremendo, terrible. La persona nos decía: estoy casi muriendo, no puedo más. Y nosotros le dimos palabra de consuelo y empezamos a orar, una oración de fe. Empezamos a clamar: oh, maravilloso es el Señor. Anoche nos dieron la buena noticia, ya está bien. Hoy nos confirmaron, ya está bien. Bendito sea nuestro Dios. Hay que creerle al Señor, hermanos, que Dios lo va a hacer. Nuestros enemigos quedan confundidos, hermanos, cuando Dios opera en milagros, porque ellos esperaban otra cosa, pero Dios todas las cosas las ayuda y las convierte en el bien para nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Así que, versículos 18, luego que fue de día, hubo un no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Los soldados estaban espantados, estaban confundidos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Pedro? Estaba encadenado, estaba hasta lo más profundo de la cárcel, estaba custodiado por cuatro grupos de 4 soldados. Hay guardias, primera y segunda guardia, y hay una puerta de hierro que es imposible que alguien pueda salir. Pero ellos estaban espantados. Pero llegó a oídos de Herodes. Habiéndole buscado Herodes sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Qué tremendo, hermanos. Qué terrible. Nuestros enemigos, cualesquiera que estos sean, van a quedar confundidos ante el poder de la respuesta de la oración, porque al que cree todo le es posible, dice el Señor. Y así es y así será. Yo quiero terminar con una oración. Quiero que pongas tu fe en el Señor, que actives esa fe que el Señor ha puesto en tu corazón y que le creas al Señor que Él te va a librar de la cárcel, de los problemas en que estás viviendo, de las cadenas de enfermedades que estás padeciendo o que algún familiar está padeciendo. Que el Señor te va a librar de la guardia de esos perversos que quieren ver tu mal. Que el Señor te va a dar la victoria, que el Señor te a lo alto, que el Señor te va a levantar en el poder de su Espíritu para que tú puedas ser un testimonio real, visible, audible del poder que el Señor ejerce sobre aquellos que le creen. Vamos a orar. Padre, te bendigo en esta hora. Gracias por esta poderosa palabra que has puesto en nuestro corazón en esta noche. Bendecimos, Señor, tu nombre, exaltamos tu nombre, damos la gloria al único que se la merece, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de Dioses, al que es el mismo ayer, hoy y por la eternidad, al que está sentado en su trono de gloria, reinando desde la eternidad hasta la eternidad, y a su diestra el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el brazo del Señor no se ha cansado de sanar y de salvar a sus hijos. Hoy declaro bendición para tu iglesia allí en Campeche, para tu iglesia, Señor, donde quiera que puedan ver este mensaje, puedan escuchar, Señor, esta palabra que solamente procede de tu corazón. Señor mi Dios, hazle los milagros, Padre. Te pedimos, oh Dios, que tú actúes, Señor, para que tu nombre sea glorificado, que cada enfermedad, que cada problema se convierta en una victoria para tus hijos, se convierta, Señor, en una celebración de gozo, que aumente la fe de Jesucristo en nuestros corazones, para poder ver lo imposible haciéndose posible y poder creer que en Cristo todo lo podemos, porque Él es el que nos fortalece. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y es un gozo haber estado con ustedes. Que la gloria del Señor les sobreabunde y les inunde todos los días de su vida. Gracias a mi pastor, al apóstol Roy,
Que el Señor les bendiga y bendiga su ministerio. Amén.
Mira lo que dice la palabra de Dios. Que te sustentó, te proveyó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Tenlo presente para que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que te acuerdes de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sino dos cosas: nunca digas, nunca pienses que es tu poder y tu fuerza lo que te ha dado las bendiciones materiales que tú tienes y que tú recibes, sino que te acuerdes de Jehová tu Dios. Ahora, no es un ejercicio mental de recordar, sí, me acuerdo que Dios me lo dio. No, hay una manera en que nosotros nos acordamos que no es nuestra fuerza ni nuestra capacidad, sino es el poder de Dios, su favor y su bendición sobre nosotros. ¿Y sabes cuál es? Las ofrendas y los diezmos del Señor. Cuando yo aparto mi ofrenda, cuando yo aparto el diezmo del Señor y lo traigo a su casa para el propósito destinado, estoy acordándome, estoy diciendo, no fue mi fuerza, Señor, fuiste tú, y por eso de lo recibido de tu mano yo te doy. Esa es la manera en que siempre reconocemos y le damos el crédito a nuestro Dios de todo lo que hemos recibido. Padre, gracias te doy por mis hermanos, por todos aquellos hermanos, hermanas, matrimonios, familias, mujeres que trabajan, jóvenes que trabajan, niños que trabajan o que, mejor dicho, reciben alguna bendición de sus padres, pero ellos apartan su ofrenda, apartan, Señor, su ofrenda para ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Y, Señor, que tú sigas bendiciendo sus casas, que tú sigas trayendo provisión a sus manos y que sobre todas las cosas, que no falte la salud en sus casas, que la enfermedad no toque sus casas, que no sufran pérdida de bienes, Señor, que tú guardes, que tú cubras y que, como tu palabra dice en el Salmo 4, seas escudo alrededor de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos, Señor, como tus hijos, y que como tus hijos con fidelidad traen su ofrenda y su diezmo. En el nombre de Jesús, yo los bendigo y te doy gracias. Amén y amén. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Por ello te proporcionamos nuestro número de cuenta, Bancomer 010-446-1045, clave interbancaria 01-205-000-104-461-0451, Centro Cristiano Restauración de México. Hola amigos, mi nombre es Ceci. Yo soy Abby. Yo soy Yona. Yo soy Freddy. Y yo soy Yago. Juntos somos Happy Band. Y pertenecemos a la Superiglesia Infantil Chicos Restauración. Queremos recordarles que todos los sábados, en punto de las 10 de la mañana, tenemos una cita con un episodio nuevo de Happy Band. Sí, y tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Sketch, juegos y sobre todo una palabra que puede construir tu vida. Puedes encontrarnos en las redes sociales siguiéndonos en Facebook en la cuenta Happy Band o suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que puedas recibir nuestras notificaciones. ¡Nos vemos el sábado, amigos! ¡Adiós! Iglesia Restauración te da las gracias por habernos acompañado. Creemos que estos tiempos son de bendición para tu vida. Recuerda compartir este video con otros. Puedes encontrarnos en nuestras páginas oficiales de Facebook y YouTube como Iglesia Restauración.
Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra línea telefónica al 81 513 80, de lunes a domingo, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde.